Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Familia, bienvenidos a la reunión de hogar. Hoy tenemos un tema precioso y su tema se llama Los problemas son valiosos. Alguien se estará preguntando aquí, ¿cuáles problemas son valiosos? No siempre las dificultades son para mal, no siempre esos problemas nos van a causar cosas y daños a nuestra vida. Hay veces los problemas nos ayudan a crecer, nos ayudan a perfeccionarnos y nos ayudan a ser mejor en diferentes áreas de nuestra vida. Así que conéctate en este momento, comparte esto que vamos a dar a esta enseñanza, porque nos va a hacer crecer. Cada problema y circunstancia tienen un valor en nuestra vida cuando nosotros sabemos sacar lo valioso de cada situación. Jeremías 17, 7 y 8 dicen: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok, es un tremendo texto, pero ahora a nadie le gustan los problemas, nadie, de verdad. Todos quisiéramos vivir en paz, pero le quiero decir que los problemas son parte de nuestra vida o de esta vida. Tampoco nos gustan las dificultades. Sin embargo, si queremos ser personas maduras y productivas en la vida y en las cosas de Dios, es necesario que pasemos por problemas. Y cuando vengan, Dios nos dará sabiduría para poder resolverlas y tener la actitud correcta para entender el propósito por el cual vino aquella dificultad o enfrentamos ese problema. Sabemos que es un proceso. Hay veces es largo el proceso y sobre todo es tedioso. Pero si entendemos cuál es su propósito de ese problema o dificultad, sabremos tener victoria. Al final del proceso vamos a ser personas pulidas, procesadas, maduras y sabias. No hay una persona que ahora no es sabia si no pasó por un problema. No hay una persona que ahora es bendecida si no pasó por una escasez. Así que vamos a crecer y vamos a madurar en esto. ¿Qué es un problema o una tribulación? Es una situación difícil que debemos resolver. Son dificultades, adversidades, disgustos, penas y situaciones que quieren detener nuestras metas. Cuando pasamos una tribulación, somos presionados. Nuestro ego, nuestro carácter y todo nuestro ser son apretados. No obstante, Dios permite esto con un propósito, el cual debemos conocer en oración y ayuno. Entonces, un problema, una tribulación es una dificultad, algo que nosotros estamos enfrentando. Alguien puede ser algo que le parezca más grave o algo más sencillo. Sin embargo, cuando pasamos nosotros una tribulación, somos presionados. Allí comienza el trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos cambios para lo grande de Dios que viene para nosotros. Si tenemos una promesa de Dios, que es algo que nosotros vemos cuándo llegará o cuándo se logrará, Dios necesita pasarnos por un proceso para prepararnos. Es, por ejemplo, una mamá, una persona que va a ser mamá durante los 9 meses de embarazo, es un tiempo de preparación para el día que ese bebé llega y lo puede tomar en sus brazos. Lo mismo sucede en nuestra vida. El problema, la circunstancia, la adversidad, el disgusto, todo lo que pasa
tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas, para llevarnos a alcanzar una meta, para llevarnos a alcanzar un propósito y sacar lo valioso de esa situación. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta para enfrentar los problemas? Ok, vamos a ver esa parte. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener cuando tenemos una adversidad o un problema? Sobre todo aquellas cosas que hay veces se nos salen de las manos. Entonces Romanos 5, el verso 2 al 4 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ojo, dice el apóstol Pablo, no solamente me estoy gloriando allá arriba, sino también cuando hay tribulación, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea, es un proceso que vive el ser humano, sobre todo cuando nos convertimos. La mayoría de nosotros venimos del mundo o de una fe incorrecta y de una manera incorrecta de cómo enfrentar los problemas. ¿Y cómo enfrentamos los problemas? Maldiciendo, renegando, echándole la culpa a medio mundo menos a nosotros. Entonces, por eso estábamos imperfectos. Pero ahora que llegamos a la palabra de Dios, mire cuál debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener frente a una situación. El apóstol Pablo dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, Dios no se impresiona con las obras que nosotros hacemos. Y no es que esté mal que hagamos obras, como que hicimos algo, le compramos una despensa a alguien y se lo llevamos y Dios dijo, wow, que mi hijo, qué generoso. Está bien, Dios se agrada con eso. Dios se agrada cuando tú haces un servicio para alguien, cuando predicas la palabra de Dios y la gente se convirtió. Dios también dice, wow, qué tremendo con mi hijo, la manera como predicó. Pero sabes, Dios no se impresiona tanto de eso, se agrada sí. Pero ¿sabes dónde Dios le llama la atención de tu vida? La forma como actuamos cuando estamos bajo presión. Ahí sí Dios dice, a ver, voy a poner atención en mi hijo, cómo va a reaccionar, cómo va a actuar, cómo van a ser sus pensamientos, cómo va a hablar frente a esta situación que se le salió de las manos, ¿sí? Ahí es donde Dios nos quiere conocer. Y esto lo podemos ver, te pongo un ejemplo en la vida de Job. Dice que, no sé, yo una vez dije un día, pero no creo que fue un día. Dice, apenas estaba hablando uno cuando le dijeron, Señor, han muerto tus hijos. Señor, se han robado el ganado. Señor, se quemó la cosecha. Señor, hemos quedado en la calle. Y mira cuál fue la actitud de Job frente a la pérdida de sus hijos, el robo de su ganado, la cosecha se quemó. Entonces todo se arrodilló, levantó sus manos al cielo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Padre Santo, hay veces nosotros perdemos 3,000 pesos, 5,000 pesos y estamos echando balas, rayos y centellas y estamos buscando un culpable porque lo queremos ahorcar. Este hombre perdió sus hijos, murieron sus hijos. Se robaron su ganado, no una vaca, no un camello, se lo robaron todos los corrales de ganado, y se levantó y glorificó a Dios. Entonces, esta es la actitud que debemos de tener cuando enfrentamos una situación de eso. Y ahí es donde Dios pone atención y dice, a ver, ¿cómo va a reaccionar? Si estamos siendo, dice, cuando estamos siendo presionados, apretados, Él desea desarrollar nuestro carácter, el cual generalmente es formado a través de las crisis, de los problemas, de las circunstancias. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice, amados, dice el apóstol Pedro, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos,
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si en alguna ocasión eres señalado por ser cristiano, eres criticado por predicar, por tu manera de dar, dice, gózate y alégrate por ser parte de lo que Cristo hicieron con Él. Dice, Señor, ya fui parte de un padecimiento tuyo, así que no reniegues, no digas, no, pues ya no quiero ser cristiano porque no están de acuerdo conmigo, o porque di una ofrenda, alguien se molestó, me criticó, que soy un tonto. Dice, gózate, porque también a Jesús lo criticaron por esta causa. Bien, los problemas añaden valor a nuestras vidas. Cuando tengamos una dificultad, una adversidad o un reto contrario a nuestras metas o situaciones que van en contra del propósito, no se sorprenda, regocíjese, dance, alabe al Señor, porque es una oportunidad para producir paciencia. Esta es una de las cosas importantes que dan a nuestra vida o que añaden un valor las situaciones o los problemas que enfrentamos. Todos vemos un problema muchas veces como algo que tenemos que reprender de nuestra vida y a veces no identificamos que ese problema que está viniendo, esa situación o esa adversidad, Dios la está permitiendo en nuestra vida porque desea que nosotros desarrollemos la paciencia en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos ese propósito de Dios, no vamos a ver el problema como algo malo, sino como una oportunidad de crecimiento, de madurez y de alcanzar el propósito de Dios. Ok, ahora, los problemas producen paciencia. Vamos a detenernos, vamos a analizar que todo problema tiene un propósito, y una de esas cosas dice que va a producir paciencia en nuestra vida. Esto quiere decir que no nos hacen constantes de ánimo. Paciencia es aceptar con valor y coraje las situaciones que la vida y las personas nos presentan. Es la habilidad de soportar las cosas sin llegar a la desesperación. Otra vez lo quiero porque vamos a desmenuzar poquito esto. Esto quiere decir, los problemas producen paciencia, estamos en ese punto. Esto quiere decir que no nos hacen constantes de ánimo. O sea, no quiere decir, ay, pues aquí estamos, ¿no? Paciencia es aceptar con valor y coraje las situaciones de la vida. O sea, vino un problema, ¿qué voy a hacer? Ok, está ahí el problema, entonces voy a aceptar el reto y ver cómo lo voy a solucionar, siempre pensando cómo lo voy a solucionar, no cómo lo voy a empeorar o cómo voy a echarle la culpa a los demás y voy a tratar de justificarme a mí. Entonces, es la habilidad de soportar cosas sin llegar a la desesperación. Te digo algo, yo necesito trabajar en esa área de mi vida, porque yo soy una persona que cuando algo no se hace bien o veo que algo no me está saliendo bien, me desespero. No sé tú, pero esa es un área donde Dios tiene que trabajar en mi vida y seguramente también en ti. Y esa es la parte ahora donde tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida. Si tú estás ahí, ahorita vamos a orar, Señor, danos la paciencia. Entonces nos falta paciencia en esa parte. Sí, porque es soportar el proceso o el tiempo. Es un momento de desesperación, puede ser un lapso de tiempo pequeño, pueden ser días o incluso una semana que tú puedas estar viviendo una situación. La paciencia se manifiesta cuando hay la capacidad de soportar esa situación sin llegar a desesperarte. Saber esperar y confiar, creer en Dios y esperar con paciencia que esa situación se solucione. Dios no se impresiona de las
con las obras de cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo, ¿por qué? Porque es que Dios no se impresiona en eso, aunque es de gran valor para Dios y es muy importante. Porque la palabra de Dios dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces eso es algo que Dios mismo pone en nuestros corazones y que es algo que nosotros hacemos porque estamos honrándole a Él, porque estamos obedeciéndole, pero sí con la forma de cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, porque esto ahora tiene que ver con lo que yo soy, con la obra de Jesús, que yo estoy permitiendo que Él haga en mi vida a través de su palabra, de la oración, del ayuno, de esa comprensión, entendimiento, de la revelación de su palabra. Se está produciendo el cambio en mi vida, en el ser humano, en la persona, y es donde nosotros manifestamos, a través de nuestra relación con Dios, manifestamos los frutos del Espíritu, y uno de ellos es la paciencia. Entonces, ¿por qué dice que Dios no se impresiona de lo demás? ¿Por qué lo produce? Pero la obra de la palabra, del sacrificio de Jesús, se produce ahora en nuestro carácter y en nuestra vida. Dios siempre está pensando en desarrollar nuestro carácter, el cual generalmente es formado cuando estamos siendo afectados, lastimados, cuando estamos siendo presionados, rechazados, y pasan tantas cosas en nuestra vida. Es ahí donde Dios desea formar y formar nuestro carácter. Cuando tú ves una persona que ha superado las pruebas, que ha tenido una experiencia de primera mano y ha vencido, esa es una persona fuerte ante los problemas, que aquellas que han pasado por la vida sin mayores dificultades. Una persona que ejerce autoridad y que puede ser una persona paciente es porque pasó la prueba. La prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Entonces este es el resultado que nosotros podemos tener cuando vivimos de primera mano eso y atravesamos. Cuando tú ves una persona que puede ejercer la paciencia, dices: oh, pasó la prueba, pasó el tiempo de la tribulación, resistió, soportó sin llegar a desesperarse, y entonces puede producirse en la persona la paciencia. Ok, y estas personas que han superado pruebas, que han tenido una experiencia de primera mano y han vencido, son más fuertes ante los problemas. Quienes, dice, aquellas personas que han pasado por la vida sin mayores dificultades. Vamos a hablar, una persona, por ejemplo, que ya le dio, por ejemplo, influenza, y lo venció. Todas las demás enfermedades que puedan venir, como ahora que está este coronavirus, dice que no te va a dar igual. Eso lo acabo de escuchar con un médico muy respetado. Dice que si alguien le dio influenza, puede que le dé esta cosa, pero si le da, le va a dar de una manera muy leve y va a salir muy rápido. Una persona que ha vencido circunstancias, ha sido moldeado su carácter, tiene más manera de vencer diferentes circunstancias en su vida. Y no solamente eso, se convierte ahora en un consejero, tiene autoridad para dar un consejo, porque ha vivido y ha pasado pruebas y ha vencido. Aquel boxeador que gana a su rival es el que le dan el premio y dice: este venció. De la misma manera es cuando hemos pasado un proceso, somos personas vencedoras. Por lo tanto, el enemigo nos tiene respeto y dice: no lo doblo con cualquier cosa. Entonces es una manera de crecer en el carácter, en la fe y en la palabra. Y es importante la paciencia en nuestra vida, porque quizá no solamente enfrentaremos una situación donde tengamos que soportar alguna situación sin desesperarnos. Quizá habrá muchas en las diferentes etapas o en el proceso de nuestra vida
ya sea como personas, como familia o en el área laboral o incluso en el área ministerial, en nuestro servicio a Dios. Entonces necesitamos que esa paciencia también se desarrolle en nosotros y permanezca para que cuando venga una dificultad podamos permanecer firmes en el Señor. En vez de ver el problema o la tribulación como algo extraño, deberíamos decir, Señor, no tanto así de decir, Dios, gracias, porque cada vez que ha venido un problema a mi vida, yo he aprendido a crecer. Así que esto solo se logrará cuando podemos apreciar el valor de los problemas. No es que estoy diciendo abrace los problemas, pero sí tenemos que apreciar por qué razón o circunstancia vino aquel problema. Y seguro que cuando viene un problema es porque Dios nos está formando, nos está trabajando en el carácter y porque nos quiere entregar algo. Y para entregarnos algo, primero Dios necesita trabajar en nuestra vida. Así que cuando sabemos que Cristo nos da la victoria y que al final seremos mejores, cuando usted tenga una dificultad o una adversidad, un reto contrario a sus metas o situaciones que van en contra de su propósito, no se sorprenda, regocíjese, alégrese, alabe al Señor, porque es la oportunidad para producir paciencia en su vida. Si plenamente confiamos en el Señor, quiere decir que realmente somos sus discípulos, que la verdad de Dios está en nosotros y que esa verdad nos hace libre de todo problema. Recuerde que el mejor de los argumentos siempre estará subordinado a la más sencilla de las experiencias. Por lo mismo, los problemas y tribulaciones son importantes en nuestra vida, pues nos ayudan a tener una experiencia cercana a Dios, y las personas que atraviesan circunstancias difíciles dan testimonio de la verdad en base a sus experiencias. Entonces, cuando atravesamos un tiempo de dificultad, lo vamos a hacer confiando en el Señor, orando, pidiéndole a Dios su ayuda, al Espíritu Santo, pero también sacando el valor y la enseñanza que Dios nos quiere dar cuando estamos atravesando ese problema y esa circunstancia difícil. Ok, hoy va a orar mi esposa, va a terminar haciendo una oración. Yo creo que necesitamos que tu carácter sea formado, tener paciencia, y recuerda el punto clave de esta enseñanza. Los problemas son valiosos, nos van a hacer crecer, nos van a hacer sabios, nos van a hacer madurar, nos van a hacer trabajar nuestro carácter. Esto es el propósito, pero como te dije hace un momento, Dios no se impresiona por tu dar, por tu servicio. Lo impresionas cuando ve cómo reaccionas ante aquellos problemas. Así que vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Dios, pero también a pedirle al Espíritu Santo que cuando enfrentamos una situación podamos entender el valor y podamos sacar lo valioso de cada circunstancia para que podamos tener un crecimiento mayor y una madurez. Papá Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, que es hermosa, Señor, que nos enseña, nos alimenta, nos instruye, Señor, y nos prepara cada día para lo que enfrentamos en este mundo, Señor. Hoy en este día presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te agradecemos, Padre, por todas las enseñanzas que recibimos a través de las circunstancias difíciles, a través de los problemas. Hoy te pedimos que nos ayudes a comprender y entender cuando estamos en una situación difícil, en medio de un problema, de algo que no podemos resolver, que podamos sacar lo valioso de esa situación
y de esa circunstancia. Permítenos, Señor, experimentar esos cambios en nuestras vidas y extraer eso que tiene gran valor, que lo que tú nos quieres enseñar, que cada circunstancia cumpla el propósito en nuestra vida, Señor, pero que salgamos victoriosos a través de cada situación con tu ayuda, Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, nuestra fe esté firme, fuerte y pueda producir paciencia, y la paciencia prueba y la prueba produzca esperanza en nuestras vidas, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guardes, que nos defiendas de todo mal y que sea tu palabra una lámpara que alumbre nuestro camino, Señor, cada día. Confiamos en ti, creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que en todas las situaciones tú nos darás la victoria, porque Jesús ya la compró en la cruz del Calvario y nosotros, sus hijos, tomamos esa victoria y declaramos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.